Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Mañana, la Corte discutirá la reforma al Poder Judicial, a pesar de la reciente aprobación sobre la inimpugnabilidad de reformas constitucionales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, según constitucionalistas, la Corte debería retrasar su decisión tras la publicación del cambio constitucional en el Diario Oficial. Esperaremos su respuesta. Si la Corte insiste en decidir, es fundamental que el pueblo sepa que quien comete una falta es la propia Corte, al recibir amparos de partidos sin personalidad jurídica. Además, la reforma ya fue publicada y corresponde al legislativo y al constituyente hacer cambios. La Constitución es clara al respecto, pero la presidenta afirma que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo, pero ahora que es constitucional que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? Al legislativo, al constituyente. ¿Quién es el constituyente en México? Las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte. O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo? De nuevo el recuento. El presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024. Es parte de la discusión del proceso electoral. Se gana la elección.
Y el número de diputados y senadores, esto es muy importante, lo decide el INE y el Tribunal Electoral a partir de una fórmula, a partir de quienes ganaron la mayoría y de una fórmula que está establecida claramente en la Ley de Procedimientos Electorales. Siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021, en el 2018, en el 2015, porque ya ven que hablan de la sobrerepresentación, ¿no? Se siguió lo que dice la ley. Hay elecciones, gana la mayoría calificada el movimiento del que somos parte, el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué hace el Congreso? Abre una discusión de más o menos un mes en todo el país por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente. Llega el nuevo Congreso y vota la reforma constitucional. La Cámara de Diputados gana más de las 2/3 partes. La Cámara de Senadores gana 2/3 partes. Y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al Poder Judicial. Se valida la reforma constitucional en el Congreso, tal cual lo dice la Constitución, se lo envían al presidente López Obrador para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con 8 ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan, a ver si las y los 8 ministros que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Si votan todos a favor del proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional.
Bueno, vamos a ver qué dicen los 8. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República, son los 8 ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados para una o para otra. Ahora, fíjense, y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, en ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque son periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No lo publica en un periódico nacional, lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen por ahí. El presidente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar. Puede ser el artículo del Washington Post, miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados, ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta qué quiere el pueblo de México, ¿no? Por ahí. ¿O esa es la última parte? Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a 11, él en alianza con el PAN y con el PRI, y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes, cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el FOBAPROA, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Así es. Bueno, decía López Mateos,
Más adelante. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. Entonces, bueno, regresando, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y ya sabrán nuestra respuesta para entonces. Presidenta, permítame insistir un poco más. El día de hoy se publica una encuesta donde se le da los resultados son a usted un respaldo del 70%, que coincide también en otras encuestas que han estado saliendo, el alto respaldo que tienen al inicio de su gobierno, después de el primer mes. Y también una de las preguntas en esta encuesta fue que el 49% la respaldan los cambios a la Constitución, que ya están, eso es de aclararse, en torno al Poder Judicial, y solo el 26% es quien no está de acuerdo o quien tiene alguna diferencia al respecto. Yo insistirle y preguntarle en este contexto, y visto que principalmente las voces que han estado pues planteando cosas como se han atrevido, y aquí usted también lo ha mencionado, sobre la posible destitución, lo han dejado ver contra usted, a pesar de los 36 millones que la respaldan en la votación, la más alta, de hecho, en la historia de nuestro país. Todo esto se ha deslizado principalmente por medios tradicionales, principalmente, que respaldan a estas voces del conservadurismo, de la reacción a los cambios profundos. Y también, hace un momento también lo comentaba, al margen de la negociación, hoy salen diversos medios impresos donde le dejan el margen de la negociación. Casualmente también hay voces que a veces apoyan la reforma, a veces este zigzagueo que se menciona mucho o que se llegó a mencionar mucho con el expresidente López Obrador. ¿Qué le respondería a los que dicen tiene margen de negociación la presidenta, se le está ofreciendo esta oportunidad? En concreto, ¿qué le respondería, presidenta? Perdón por la insistencia, pero sí me gustaría su respuesta. No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Véanlo al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente? O sea, critican el poder unipersonal, ¿no? Estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende.
El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. El 39 constitucional es claro sobre la soberanía. El 135 es claro de cómo se cambia la Constitución. Pero además, vean las encuestas. Ya lo dijo algunos que estaban en contra nuestra, Diego Valadez, ya es Constitución, ahora vamos a trabajar para que entre todos y todas la elección de jueces, de las y los jueces, ministros y magistrados salga bien y participe muchísima gente. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo. Es que es increíble. Es que no se han dado cuenta que México ya cambió. Durante toda mi campaña hablé de que estamos por construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, que estamos viviendo un tiempo de transformación en México, que el pueblo de México apoya mayoritariamente. Dije, va a continuar la Cuarta Transformación y es tiempo de mujeres. Fueron las dos cosas que dije durante toda la campaña y que a la fecha sigo estableciendo. Pero por alguna razón, quizá porque afecta a sus intereses, hay un grupo que dice, no, es que esto no es democracia. O sea, ¿cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados? ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? O sea, el dedazo garantiza la autonomía del Poder Judicial, pero la elección del pueblo al Poder Judicial no garantiza la independencia. No sé si se fijan la contradicción de sus argumentos. Son argumentos que no tienen sustento. México se está transformando para bien. Claro, en la época de los 90, cuando gobernaba Zedillo, pues había un Fobaproa y el pueblo no estaba tan consciente y organizado como ahora. Pero eso no quiere decir que estuviera a favor. O cuando la Corte dijo que no se revisara el Fobaproa, eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de ello. Sencillamente la Corte recibía instrucciones del presidente de la República. Bueno, hasta los de la Corte lo saben, más ellos. Pero ahora resulta que se va a quitar la independencia. Por eso, en mi toma de posesión, y lo dije antes, si hubiera querido la presidenta elegir a los ministros por dedazo, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos. No estamos en eso, no estamos en el viejo dedazo, eso ya es parte del pasado. Ahora la democracia no es de las élites, es del pueblo, que es la esencia de la democracia. No, fíjense la profundidad. ¿Quién va a elegir? El pueblo de México. ¿Qué tienen que cumplir quienes van a participar? Porque también es eso, ¿no? No es que van a llegar jueces, ministros, magistrados, que va a haber una crisis del Poder Judicial porque no tienen experiencia, no saben. Bueno, se pide 8 de promedio en la carrera, 9 de promedio en la materia. Para magistrados, magistradas, ministras, ministros se pide experiencia. Hay una comisión que de manera pública va a hacer entrevistas.
¿Cuándo se había visto eso? Sí, México cambió, sí cambió. Y eso es lo que quiere el pueblo de México. ¿Por qué tenemos el reconocimiento? Porque no hemos traicionado. Porque eso fue a lo que yo me comprometí. No mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México. Y mientras no traicionemos al pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Mientras estemos cerca del pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Porque aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno, como era en el pasado. Entonces, la reforma al Poder Judicial es parte de este proceso de transformación. Hay algunos comentócratas que se burlan porque digo, esto va a ser ejemplo para el mundo. ¿Validan parcialmente la reforma al Poder Judicial? ¿Usted va a acatar esta resolución que propone el proyecto del ministro? Vamos a esperarnos, no comamos ansias. Vamos a esperar a ver qué decide la Corte y a partir de ahí ya daremos nuestra posición. Mencionaba que tiene un plan. ¿Cuál sería esta línea que ya correría o vaya para? Vamos a esperar a que decida la Corte y a partir de ahí conocerán ya nuestra Bueno, y nada más su opinión sobre lo que proponía el ministro, que la ley de supremacía constitucional no podría aplicarse a la reforma al Poder Judicial, dado que fue publicada después de la reforma. El ministro sabe también que en el caso de reformas constitucionales es la única forma en que puede haber retroactividad. También el ministro lo sabe. Entonces ya tienen un esquema, ya tienen un panorama de que la elección de jueces va. Por cierto que la supremacía constitucional está en la propia Constitución, ya lo leímos aquí el jueves, ¿no? El jueves. O sea, ahora resulta que es novedad la supremacía constitucional, pues si está en la propia Constitución, que es la ley suprema. Pero ya vamos a esperarnos, a ver. Vamos a darles el beneficio a los ministros y a las ministras, a ver cómo votan este martes o el día que vayan a votar. Mañana es un día importante, tanto para la decisión de la Corte, porque también es la elección en Estados Unidos. ¿Pero es un hecho que la elección de jueces se realizará el 1 de junio del 2025? Vamos a esperar a la decisión de la Corte. O sea, usted también. ¿Por qué no hablamos el miércoles de esto? Pero me vuelves a hacer la pregunta. Ahí, me vuelves a hacer la pregunta el miércoles. A ver, vamos a ver qué decide la Corte. Pero mañana. Nada más que le insiste un poquito. Sí, ustedes tienen el beneficio de, o sea, ¿están en duda todavía de que pueda detenerse o frenarse un poco? El pueblo de México va a votar por jueces, por las y los jueces, magistrados y ministros. El siguiente año. Pero vamos a esperar a ver qué decide la Corte. ¿Pero sí es el siguiente año? Vamos. Okay. Existe una crítica pública sobre los posibles perfiles partidistas dentro del Comité de Evaluación, lo cual ha generado dudas sobre su imparcialidad. ¿Cómo responde a quienes cuestionan esta objetividad del comité y cuáles son las acciones que tomaría para garantizar un proceso justo y transparente con respecto a eso? Pues que no tienen razón. Hay 3 personas que han participado en el Poder Judicial, un presidente de la Corte y 2 presidentas de poderes judiciales estatales. Y después 2 abogados, una joven y un abogado más adulto, vamos a decirlo así, que tienen distintas experiencias también sobre el Poder Judicial y qué perfiles deben seguir. Entonces es una muy buena comisión y además va a ser público, todo el proceso va a ser muy transparente. También escucharemos al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ha dejado claro que, independientemente de la decisión que tome este martes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. Durante una conferencia de prensa, el senador enfatizó su posición, manifestando su descontento con las declaraciones de algunos ministros de la Corte. Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad. No nos vamos a echar para atrás.
La elección de las personas juzgadoras es un mandato popular, afirmó con firmeza. Fernández Noroña criticó que la Suprema Corte intente cambiar artículos de la Constitución, señalando que no tiene facultades para hacerlo. Fíjense que decidí compartirles las renuncias. Yo creo que son documentos públicos, por supuesto, no son documentos privados. Y previo a la sesión que tendrá lugar mañana en la Suprema Corte de Justicia, donde ellos se han arrogado atribuciones que no tienen, y encima, yo reitero que no hay ningún artículo de la Constitución que le dé facultad al Poder Judicial a echar atrás una Constitución vigente. Eso es sin precedentes en la República, gravísimo si sucediera. Entonces mañana hay un grupo de ministros y ministras de la Corte que están a 1 milímetro de acabar en el basurero de la historia, escribiendo una de las más lamentables páginas, porque nos señalan de que estamos en una crisis constitucional generada por nosotros y está generada por ellos. No hay tal crisis, pero sería un momento muy delicado si mañana ellos decidieran invalidar la Constitución, como lo dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El ministro González Alcántara y Carranca, ni ninguno de los ministros que generan el bloque que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, pues tienen facultades para decidir qué artículo de la Constitución les gusta y qué artículo de la Constitución no les gusta. Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad. Para nosotros es irreductible nuestra posición. No nos vamos a echar atrás. Se va a elegir a las personas juzgadoras. Es irreductible. Es un mandato popular, pero para nosotros permitir que 8 personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación. ¿De qué servirían las elecciones si 8 tipos van a decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer? Eso no es aceptable de ninguna manera, porque además no está en el marco constitucional. Si fuéramos el siglo XIX y estuviera constituido el supremo poder conservador en el marco legal, bueno, pues esas son las reglas existentes, pero esas no son. Ellos que hablan de una república de división de poderes son los que están rompiendo el equilibrio de poderes y pretenden plantear la supremacía del Poder Judicial. Eso es inaceptable. En ese marco, yo decidí compartirles, ay caray, estas son las originales, tengo que traer las copias para darles copia de las renuncias de los 8 ministros que renunciaron para irse en agosto del año entrante, el último día de agosto de 2025. Ya quisiera cualquier trabajador o trabajadora renunciar con más de un año de anticipación y que le dijeran, y además te vas forrado, échele ganas, ¿no? ¿Quién fuera ministro o ministra de la Corte? Uy, me equivoqué de profesión. Entonces, por ejemplo, el ministro Luis María Aguilar Morales no usa papel membretado y él ya se va en noviembre y renuncia. Anticipado, no tiene cuate, la verdad. Ana Margarita Ríos Farjar, ya les comenté, que es la única que renuncia a sus saberes. No, son copias, este sí es original. Qué cosas. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena renuncia. Margarita Ríos Farjar se la dirige al Senado de la República. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el presidente de la mesa. Está desinformado, no sabe mi nombre. El ministro Aguilar
a la mesa directiva. Juan Luis González Alcántara Carrancá es educado, aunque su actitud sea canalla. Me la dirige. Todos les voy a dar copia. Alberto Pérez Dayán es el otro ministro que me la dirige. Tengo aquí revuelto originales con copias. La ministra Norma Lucía Piña Hernández se la dirige a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El ministro Javier Lainez Potisek se la dirige al presidente de la mesa directiva. Digan mi nombre, escriban mi nombre, bellacos. Jorge María Pardo Rebolledo se la dirige a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Son las renuncias que me parece que en el marco de la decisión que van a tomar les proporcionaremos copia para que ustedes las analicen, las comenten, vean, porque son simpáticos. Renuncian porque eso dice la Constitución, porque eso favorece a sus intereses económicos de separo. Y eso no lo pretenden quitar del marco constitucional. Ese artículo sí les reencanta. Pero que se elija a los jueces y magistrados, juezas y magistradas, eso no les gusta. Y pretenden quitarlo. ¿Qué va a pasar mañana? Ni especular. Que pase lo que quieran. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras. Este país ya abrió camino, porque además, ¿por qué se van a elegir a los ministros y ministras de la Corte, a los integrantes del Tribunal de Disciplina y a los magistrados, magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al resto de las personas juzgadoras? No, que además justo es a las que no elige nadie, porque a los integrantes del Tribunal de la Sala Superior los elige el Senado. Hoy, antes de que se hiciera el cambio de la Constitución. A las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia las elegía la Cámara de Senadores a propuesta de quien estuviera en la presidencia. Y a los únicos que no elige nadie son a jueces y juezas y magistrados y magistradas, y pretenden que eso siga igual, que entre ellos se repartan, se distribuyan, determinen. Eso se acabó. La Constitución hoy ha determinado la democratización del Poder Judicial. La democratización del Poder Judicial. Ahora bien, en el caso de la instrucción que di, de que se presentara de inmediato un recurso a la Corte para pedir el sobreseimiento de todo lo que había, porque ya hay una nueva Constitución que plantea, que explicita lo que dice el artículo 61, fracción primera de la Constitución, que no procede amparos contra reformas constitucionales, y que en caso de acciones de inconstitucionalidad no deben tomar como ley electoral a la Constitución. O sea, si bien es cierto que el corazón de la reforma que se hizo plantea la elección de las personas juzgadoras, no es una ley electoral. Retiré la instrucción. No vamos a presentar nada en la Corte. Porque al día siguiente González Alcántara y Carrancá ya estaba diciendo que se la iba a pasar por sálvase a la parte. Que ya había terminado la instrucción. ¿Y eso qué? Todavía no determinan. Hoy la Constitución dice que debe sobreseer todo lo que está por revisar mañana la Corte. Y nuevamente un ministro de la Corte, haciendo eco de ese bloque, dice: la Constitución somos nosotros. El Poder Supremo somos nosotros. Quien manda en este país somos nosotros. ¡Qué audacia de un puñado de ministros y ministras de la Corte que fueron elegidos de manera indirecta! Decir que están por encima del soberano y del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Y del 135 constitucional que establece quién haga cambios a la Constitución. Finalmente, quiero comentarles un dato interesante. Fíjense que los números que sorprendieron sobre las declinaciones tienen que ver con desinformación, porque 227 magistrados
declinaron a ir a la elección, pero a ellos les toca hasta 2027. Su declinación no procede. Pueden cambiar de opinión. Falta mucho para el 2027. Entonces, si ellos ven que sale bien la elección y que sí quedó gente valiosa, aún del Poder Judicial hay gente valiosa, claro, elegidos por el pueblo, pues pueden caerse todos los prejuicios que hay de que tenemos el control, de que está todo determinado. O sea, están diciendo barbaridades, la verdad. Entonces, estos 227 les contestaremos que es improcedente su declinación y que si la quieren hacer en su momento, cuando se emita la convocatoria para la elección de 2027, pues ahí será aceptada, pero que en este momento es improcedente. Yo creo que son 232 magistrados los que renuncian a la elección del año entrante. 232, hay 28 que no especifican para dar el total de 487. En el caso de las declinaciones de juezas y jueces, 110 son del 2027. 110 es improcedente. No es el momento. 201 son del proceso 2024-2025 y 22 no especifica. Tengo la impresión, y les voy a decir cuál es nuestra hipótesis de por qué hubo declinaciones en número tan importante. Porque dentro del Poder Judicial se les dijo que si no declinaban desde ahora, no les íbamos a pagar su retiro conforme al ingreso que tienen en este momento. Y eso es falso. Se les va a respetar el retiro en base al salario que hoy tienen. Porque además no hay ninguna renuncia. Confunden declinación con renuncia. Porque hay quien al declinar está presentando su renuncia a partir del último día de agosto de 2027, de 2025, perdón, cuando se hará la elección. Y ellos creen que la declinación es renuncia. Son dos cosas diferentes. Es la declinación a participar, que ese es un derecho electoral que ellos pueden ejercer o no, y la renuncia, que pueden también, por cierto, presentarla o no, porque si no se presentan a la elección quedan separados una vez que se elija a la nueva persona juzgadora. Pero se les respetará. Inclusive a los que no presentaron declinación y que no ganen la elección, se les respetará su retiro con fundamento en el salario que tienen el día de hoy. O sea, de este año, pues. Porque no les escapa a ustedes, creo, pero si no se los digo, que el Consejo de la Judicatura está disminuyendo los salarios de las personas juzgadoras. Dicen que para respetar la Constitución. Yo digo que lo hacen para enchilar más a los integrantes del Poder Judicial. Están actuando de manera irresponsable y provocadora. Nunca han atendido esto y ahora sí lo atienden. Singular. Pues esto es lo que quería comentarles. Me pareció importante los datos, me parecía importante comentar el por qué decidimos dar a conocer las renuncias, que son documentos públicos. Insisto, de hecho, dos, no sé si más, dos de ellos lo hicieron público. No se está violentando ninguna privacidad, son documentos que podrían, yo pensé que iban a ser documentos históricos, yo creo que ya no lo serán. Yo creo que ya no lo serán porque su temeridad del día de mañana los hace insustanciales, desde mi punto de vista, estos documentos. Reitero, porque se atienen a lo que dice la Constitución, pero a la vez amenazan con mañana despedazarla. Entonces, son simpáticos. Bueno, estamos tranquilísimos, tranquilísimos. El movimiento es muy poderoso porque tiene el apoyo del pueblo y vamos a salir bien. Vamos a elegir a las personas juzgadoras, de eso que a nadie le quede la menor duda. Estamos a sus órdenes para las preguntas que hubiese. No la he leído.
No la he leído. De que nada puede detener un proceso electoral. Pues es un criterio que ha permanecido por décadas, porque sería terrible que alguien otorgara un amparo para detener un proceso electoral. Imagínate la elección de presidente de la República, el Congreso, la crisis en la que entraría. O sea, un proceso electoral no lo debe detener nadie. Los tiempos son... Es un poco como lo de materia hacendaria, que tú no... Pues, por más que te ampare la justicia, tienes que pagar los impuestos. Si después resulta que era incorrecto, te regresan los recursos. Pero sería muy fácil parar temas que no deben detenerse, como es el pago de impuestos o un proceso electoral. Es un criterio que ha dominado los procesos electorales, no hay sorpresa. Yo lo comenté aquí, que no había nada que pudiera detener el proceso electoral. Es más, aún que mañana determinaran aprobar el proyecto presentado por González Alcántara y Carrancá, no detendrían el proceso electoral, porque el mismo proceso plantea que se elijan ministros, ministras, integrantes del Tribunal Superior y Sala Superior del Tribunal Electoral. Reitero, no nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos a hacer posible que se elijan todas las personas juzgadoras por primera vez en el mundo. Se hará en México. Gracias, Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Hoy en la mañana a la presidenta le preguntaron sobre si iba esta elección el próximo año. Le insistieron bastante hasta que dijo que sí iba. Sí. Primero dijo que se iba a esperar a qué es lo que decidía en la Suprema Corte. Quiere decir esto que aunque ellos avalen el proyecto del ministro de todas maneras va, entonces ¿de qué serviría esperar a que decidieran en la Suprema Corte? No estamos esperando. ¿Quién está esperando? Porque por lo que dijo la presidenta. No estamos esperando. O sea, a ver, no estamos esperando. Cuando dice hay que esperar, está diciendo bueno, pues vamos a ver qué deciden. Pero no estamos esperando nada, el proceso sigue su curso. Hoy se emiten las convocatorias de los 3 poderes de la República, del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, para la inscripción de personas que aspiren a alguna responsabilidad dentro de los diferentes ámbitos de las personas juzgadoras. No estamos esperando nada, es una forma de expresión. ¿O un protocolo? No, es una forma de expresión. A ver, si a ti te dicen, oye, ¿qué vas a hacer? Sí, pues hay que esperar a ver qué deciden, no especulo. ¿Para qué especulo? No sé, porque pueden presentarse muchos escenarios. Uno es que sobresean. Uno es que decidan regresar el proyecto, que planteen que debe tener modificaciones. Otra es que lo aprueben en sus términos. Otro es que no logren los 8 votos que necesitan. O sea, hay muchos escenarios posibles. ¿Para qué especulamos? Cuando se habla de esperar, a eso nos referimos. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que esperar a ver qué deciden para lo que tiene que ver con su determinación. Pero efectivamente respaldamos desde el Senado de la República la expresión de la compañera presidenta de que el año entrante se elegirán a las personas juzgadoras. Yo tampoco tengo ninguna duda. Bien, usted en su momento había señalado que podía no aceptar la renuncia de los ministros. ¿Continúan en esa tesitura? Eso lo decide el Pleno. Eso lo decide el Pleno, pero ya es insustancial. Ya es insustancial. Ahora sí que hay que esperar a ver qué determinan, pero ya no es importante. Ya no es, ahora sí que no es tema. No. Han ido a tal irresponsabilidad las ministras y ministros de la Corte que lo que pase con sus saberes no es importante. Yo creo que ellos más bien deberían pensar cómo quieren pasar a la historia. El PRI, de manera verdaderamente grotesca, dice que la historia nos va a juzgar. Los que reprimieron el 2 de octubre de 68 y mataron a estudiantes, jóvenes, mujeres y hombres. Los que reprimieron en 71, los que hicieron la guerra sucia. En la década de los 70 hicieron desapariciones forzadas, los que asesinaron a Lucio Cabañas, los que asesinaron a Genaro Vázquez, los que
reprimieron movimientos campesinos, obreros, estudiantiles, los que a sangre y fuego se mantuvieron los últimos años, los que reprimían protestas electorales, vienen a darnos consejos, los desvergonzados. Cuando ellos se manifiestan hasta con majadería, hasta con provocación, con insolencia, sabiendo que no se les va a tocar un cabello. No tienen ninguna valentía ni ningún valor. Y dicen que la historia nos va a juzgar, claro que nos va a juzgar. A ellos ya los juzgó. Están reducidos a su mínima expresión, están condenados a desaparecer. Ese es el destino del Partido Revolucionario Institucional, sin duda. Y la oposición para allá va, si no modifica su camino. Sí. ¿Han pensado en la eventualidad de que si la Corte fallara mañana y desconociera la reforma judicial, la eventualidad de que los jueces y magistrados digan no, pues no nos vamos porque la Corte declaró inconstitucional esa reforma y nos quedamos? Ya analizaron esa posibilidad. Primero, no hay una reforma. No hay una reforma, hay una Constitución vigente. El 15 de septiembre se publicaron los cambios a la Constitución y hoy, pero la precisión es importante, porque no es lo mismo una reforma que una Constitución. Hoy la Corte dice qué le gusta y qué no le gusta a la Constitución, se atreve a eso la Corte sin ninguna atribución. Por eso yo insisto que son el supremo poder conservador, se creen en el siglo XIX. En ningún lugar del marco constitucional tienen esa atribución, en ningún lugar. Y ellos provocan temerariamente una crisis constitucional. Si la Corte dijera no se pueden elegir a las personas juzgadoras, nosotros decimos sí se pueden y se van a elegir. Punto. Ya lo dije. Pues los jueces pueden decir lo que quieran. ¿Cómo que cómo lo sacamos? Pues con una elección. Con una elección. O sea, yo insisto que no especulo sobre el tema, pero lo que yo estoy diciendo es que en el año entrante se van a elegir a las personas juzgadoras. Punto. Pues ellos no tienen que reconocer nada. Quien tiene que reconocerlos es el pueblo. Ellos no tienen que reconocer nada. Ellos no los elige nadie. Ellos deciden lo que quieren, hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie, se distribuyen el poder judicial entre ellos mismos. Bueno, llegó la hora de la democratización. Yo no estoy diciendo ninguna otra cosa, porque no quiero que se tergiverse lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que se van a elegir las personas juzgadoras. Punto. Eso va a suceder. Porque yo vuelvo a preguntar, ¿por qué elegir a los ministros y ministras y a los jueces no? ¿Por qué elegir al Tribunal Superior la Sala Superior del Tribunal Electoral, a los magistrados y a las magistradas y magistrados no? ¿Por qué elegir al Tribunal de Disciplina y a los jueces y a las juezas no? Seré curioso. ¿De dónde sacan semejante disparate González, Alcántara y Carrancá y el número de ministros y ministras que apoyaran eso? ¿Dónde estudiaron derecho? ¿Dónde estudiaron ética? ¿Quién los financia? ¿Quién los lleva a esa temeridad? Yo estudio derecho como lo que hago en todo en la vida, de manera autodidacta, y soy mucho más serio que los ministros de la Corte. Llevo semanas diciéndoles que me digan en qué artículo de la Constitución sostienen las atribuciones que pretenden ejercer y que no tienen. Los medios han sido simpáticos en eso, repiten todo lo que ellos dicen sin preguntarles dónde está su atribución. Nosotros les decimos es el 135 constitucional. En la sesión del viernes, lo único que teníamos que hacer era leer los votos de los congresos de los estados. En ningún lugar del 135 dice que hay debate. Nadie dijo eso. Nadie dijo que el PRI llegó a reventar. Nadie dijo que exigían hablar y hablaron todo lo que quisieran. Y cuando yo determiné que ya era suficiente, todos quisieron reventar la sesión. Yo estoy hablando de sustento legal, no de lo que a mí se me ocurre.
Sí, sí. No, a ver, una cosa es que estén en contra de los cambios a la Constitución y otra cosa es que la Corte tenga atribuciones para echarlos atrás. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución del legislador el Poder Judicial. Ninguna es ninguna. Ninguna. ¿Dónde dice que si el artículo tal no les gusta lo pueden quitar? ¿Dónde dice eso? Por eso, no es un poder revisor de la Constitución, perdón, no. Es un poder que ejerce la interpretación de la Constitución, que juzga, pero no legisla. ¿Dónde dice? Yo te reto a que me digas en qué artículo de la Constitución dice que pueden quitar un artículo, que pueden quitar varios. Vuelvo a decir, ¿de dónde sacan que pueden elegir? ¿Por qué los ministros sí se pueden elegir y las ministras? ¿Por qué? ¿Y por qué los jueces y las juezas no? ¿Por qué los magistrados de la Sala Superior, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se pueden elegir y los magistrados federales no? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? El Tribunal de Disciplina se puede elegir y los jueces y las juezas no. Pero ¿de dónde sacan esa atribución y esa discrecionalidad? Y que los defiendan es fuerte, no tienen facultades, no tiene ninguna facultad. Y yo no estoy diciendo más allá de lo que estoy expresando, valga la redundancia. Yo lo que estoy diciendo es que se van a elegir las personas juzgadoras. No estoy diciendo ninguna otra cosa, ¿eh? No estoy diciendo qué vamos a hacer todavía. Si ellos, por ejemplo, determinaran validar el proyecto de González Alcántara y Carranca. No he dicho qué vamos a hacer en ese caso, porque no quiero especular. Lo sabrán en su momento. Tenemos pensado qué hacer absolutamente, pero no lo vamos a adelantar, sería ingenuo. Porque además sería especular. ¿Para qué especulamos? Esperemos. Ahí cuando digo esperemos es, siguen las cosas su curso y si ellos intentan cambiar el curso de las cosas, nosotros responderemos. Sí, presidente, buenos días. Hay constitucionalistas que opinan en el sentido de que en la eventualidad de que la Corte hiciera lo que pretende de rechazar la mitad de la reforma y los poderes ejecutivo y legislativo no atender esa resolución, procede para evitar una crisis constitucional en la que todavía no estamos. Exacto. Sería convocar a una consulta popular para que sean los electores, los ciudadanos, los que decidan. ¿Qué opina usted al respecto? Pues no es mala idea, fíjate. No es mala idea. ¿Quién decide quién tiene la razón? Pues el soberano, que es siempre el que tiene la facultad. Pero pues no estamos pensando en ello. Vamos a esperar a ver qué deciden. Lo que es un hecho es que el Poder Judicial no tiene atribuciones para hacer lo que pretende hacer. Porque, insisto, el propio González Alcántara y Carranca determina en la única fisura que pudiera haber, que es el proceso legislativo, determina que no hubo violación del proceso legislativo. Es la única ventana que pudieran tener, ¿eh? Ninguna otra atribución tienen, ninguna otra. Sobre una constitución hecha ellos no pueden decir que sí y que no. ¿Para qué son las elecciones? ¿Para qué son los partidos políticos? ¿Para qué existe el soberano? ¿Para qué decide con su voto la gente cosas que quiere que se hagan? Si 8 personas van a decidir por encima de 36 millones. ¿Quién les dio ese poder? Nadie, nunca, en ningún momento. ¿Cuándo ha sucedido eso en este país? ¿Lo hicieron con la reforma petrolera y energética de Peña? ¿Lo hicieron cuando acabaron con los derechos laborales, metiendo el outsourcing? ¿Lo hicieron cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores y trabajadoras? 6 billones de pesos tiene la banca extranjera.
Lo hicieron cuando liquidaron a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuándo hicieron eso? Nunca. Frente a los brutales atropellos de las décadas del gobierno neoliberal, ¿cuándo la Corte se erigió como defensor del pueblo y de la Constitución? La respuesta es nunca. Y hoy que hacemos cambios en favor del pueblo, quieren detenerlos y pretenden que nosotros lo aceptemos. Sería un acto de irresponsabilidad nuestro, de traición al pueblo, que no vamos a cometer bajo ninguna circunstancia. Al pueblo no le vamos a fallar por ningún motivo. Por ningún motivo. Pase lo que pase. Buenas tardes, presidente. Preguntarle, en el marco de la comunicación que ustedes tienen con la Cámara de Diputados, ayer el diputado Ricardo Monreal enumeraba algunas reformas que podría haber en los siguientes días, por ejemplo, la eliminación de los órganos autónomos, también otras legislaciones secundarias que también tienen que ver con la reforma judicial. ¿Cuál es el panorama para los siguientes días, la ruta que se va a seguir aquí en el Senado de la República para las próximas sesiones? Protección animal, hay varias. Hay que recordar que se aprobaron 17 de las 18 iniciativas de reforma constitucional enviadas por el compañero presidente López Obrador. Y esas están en la Cámara de Diputados, fueron Cámara de origen y ellos son los que aprueban y nos las van mandando. Tenemos coordinación. Estamos trabajando de manera, con una comunicación muy estrecha la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, muy, muy estrecha. Entonces ellos vamos determinando de manera conjunta y ellos van procesando, ¿no? Las cosas. Viene la de, que yo espero que esa tenga apoyo absoluto, la de que hay debate sobre prisión preventiva oficiosa, pero es un clamor popular que sea delito grave la extorsión, que es uno de los temas de inseguridad que está generando pues mucha indignación y hay que resolverlo. Entonces viene esa también, la de varias cosas sobre prisión preventiva oficiosa, de manera destacada la extorsión. Pues les agradezco mucho. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.